Muy buenos días a todos, mi nombre es Marcela Sarti. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto final para el curso de Python para Ciencia de Datos proporcionado por la red Biomo. El título de mi proyecto se titula Dinámica del bosque secundario Florencia en Turrialba, Costa Rica. Como antecedentes, tenemos que el monitoreo de bosques y la ciencia de datos pues está estrechamente ligada, debido a que para el monitoreo nosotros tomamos datos cuantitativos y cualitativos de las distintas formas de vida en un bosque a través del tiempo. Por lo que si se imaginan que tenemos alrededor de 300 o 600, 800 individuos por parcela en un bosque tropical, a través del tiempo, pues nos topamos con una gran cantidad de datos, los cuales es necesario pues categorizar, ordenar, evaluar y analizar. Distintos autores expresan que los datos de estas especies, tanto por datos de campo o por sensores remotos, son una herramienta útil para los tomadores de decisiones, ya sea para implementar planes de manejo o de intervención adecuadas para la conservación de los bosques. Nuestro sitio de estudio está ubicado en la provincia de Cartago, Cantón Turrialba, en la finca privada del Cati, en donde está nuestro bosque secundario Florencia, el cual tiene una edad aproximada de 30 años. Nuestra base de datos proviene de la investigación a largo plazo del CATI, la cual busca implementar y dar seguimiento a una red de parcelas de monitoreo en todo el país. Esta es la ubicación del bosque Florencia. Si vemos en la izquierda está el mapa de Costa Rica y a la derecha pues ya vemos una foto en Google Earth en donde vemos que nuestro bosque Florencia es un parche de bosque rodeado por agricultura. La problemática es que a pesar de que pues Katia ha hecho una labor invaluable en el monitoreo de bosques, pues no siempre se obtienen publicaciones de los datos tomados. Y este es el caso pues del bosque Florencia, en donde se han realizado 3 mediciones consecutivas. Sin embargo, solo se han tomado en cuenta para publicaciones la última medición. Sin embargo, no han habido como publicaciones respecto a la dinámica, ¿verdad? Por lo que nuestro proyecto posee distintos objetivos. El primero es analizar los datos tomados en las parcelas de monitoreo permanente durante 3 años consecutivos en el bosque secundario Florencia. También está realizar un análisis exploratorio con el paquete Pandas y Profiling, corregir los datos faltantes y calcular distintos indicadores para conocer la condición del bosque a través del tiempo. Estos indicadores son de estructura y de biodiversidad. La justificación. Pues la ciencia de datos y bosques secundarios poseen suma relevancia debido a que estos bosques son ecosistemas importantes para la conservación de la biodiversidad, debido a su potencial para almacenar especies que se ubican en bosques primarios, es decir, son una especie de banco genético, también por la provisión de servicios ecosistémicos y provisión de hábitat para la fauna, por lo que la ciencia de datos en los bosques secundarios contribuye al monitoreo constante para observar cómo está su dinámica, es decir, qué tal está yendo el bosque recuperándose y a tomar decisiones para su manejo. También para asegurarnos de que el bosque en efecto se esté recuperando y no degradando. Cumpliendo estos objetivos, nosotros podríamos brindarle un mejor panorama a Katia de la situación del bosque Florencia, además de proponer otro tipo de mediciones complementarias, como por ejemplo análisis de suelo o de medición de rasgos funcionales. Por lo que no solo podríamos informarles de cómo le está yendo al bosque en su recuperación, sino también proponer otro tipo de indicadores en el futuro. Ahora bien, la descripción de nuestro conjunto de datos. El bosque, pues como les mencioné, posee alrededor de 30 años desde su regeneración y se han establecido 12 parcelas de monitoreo permanente, las cuales miden 0.25 hectáreas y fueron medidas en el año 2018, 19 y 20. Existen en la base de datos más de 8.000 registros y hasta el momento solo tienen una publicación, la cual corresponde a la última medición. Y como les mencioné anteriormente, pues nunca se han tomado en cuenta las tres en conjunto, por lo que esto es información inédita. Nuestra base de datos posee diversas columnas, sin embargo, solo utilizaremos algunas de ellas. Y son estas: parcela, subparcela y número de árbol, el cual corresponde al número de árbol dentro de la parcela. También tenemos género y especie de los individuos, la forma de vida, es decir, el tipo de forma de vida que posee cada individuo, y esto está categorizado de acuerdo a un número. Por ejemplo, el número 1 son todos aquellos individuos desconocidos, el número 2 y el 7 son árboles, el número 3 son palmas, el número 4 son plantas de la familia Musaceae, que son bananos, en el número 5 pues no tenemos registros con este número, y el número 6 son hierbas. El eje se refiere al número del eje de cada árbol. Un árbol puede tener uno o más ejes. El número de medición, dependiendo si es del 2018, 19 o 20. Y el diámetro de altura del pecho en milímetros, el cual este está medido para cada eje. Las herramientas que utilizaremos son Python, Colab y los paquetes de Pandas y Pandas Profiling. Ahora bien, ya con el procesamiento de datos, pues primero cargué las herramientas necesarias, las bibliotecas que utilizaremos, asimismo mi base de datos. Aquí hice un filtro de solo las columnas que me iban a ser útiles para no utilizar la base de datos completa. Posteriormente creé columnas nuevas que me iban a servir posteriormente.
los cuales fueron un identificador único por individuo y un identificador único por eje. Asimismo, uní el género y la especie para conformar un solo nombre científico. Luego, para la visualización y tratamiento de datos, pues se me informó que la columna del diámetro de altura del pecho tenía registros anómalos. Estos registros podían ser 0 o NA. 0 implicaba que el árbol estaba muerto y que ellos lo habían visualizado muerto. Por ello, todos los registros con DAP igual a 0, yo procedí a eliminarlos, ya que ese árbol pues ya había muerto y ya no sumaba, digamos. Para ello, antes yo tuve que conocer a aquellos individuos que tenían valores igual a 0 e iguales a NA. Ahora bien, para los individuos que poseían DAP igual a NA, yo quise aplicarles una corrección de acuerdo a 3 reglas. El primero es que si el NA se encontraba en la primera medición o en la tercera medición, yo procedí a eliminar ese registro. ¿Por qué? Porque si no encontraron el árbol, pues era muy probable que ese árbol hubiese muerto. Entonces, de igual manera, así como el DAP igual a 0, pues se eliminó. Por cambio, si el NA se encontraba en la segunda medición, pero poseía un dato en la primera y en la tercera medición, yo procedí a hacer un registro de la segunda medición realizando un promedio. Ahora bien, si el NA también se encontraba en la segunda medición, pero no poseía un valor antes en la primera o después en la tercera, pues procedía a eliminarlo, ya que tampoco había evidencias de que ese eje o ese árbol estuviera vivo. Aquí está un poco el script que utilicé con las reglas planteadas anteriormente. Y aquí se creó con este script, con estas reglas, una columna llamada reparado, en donde mostraba true si cumplía la tercera regla, en la segunda regla, perdón, en donde especificaba que sí podía corregirse, y false cuando especificaba que no había posibilidad de corregirlo y por lo tanto todos los false procedía a eliminarlos, mientras que los true los corregí con esta parte del código en donde le indiqué a Pandas que realizaron promedio entre la primera y tercera medición para el mismo ID eje. Luego aquí muestro los datos que fueron, o los IDs que fueron corregidos, y luego tomé uno al azar para verificar la corrección de manera manual, y este fue el individuo 1171. Vemos que en la primera medición tenía 22 milímetros de DAP y en la tercera 23, por lo que el promedio es 22.5, así que aplicó correctamente la medición. Posteriormente realicé una suma de los ejes. Como vemos en la foto de la derecha, un árbol puede tener distintos ejes o brazos. Para la medición de indicadores de estructura es necesario sumar estos ejes. Y por ello agrupé por el ID del individuo y su número de medición. Y le indiqué a Python que si un individuo poseía más de un eje para una medición, pues que lo sumara. Aquí vemos un ejemplo del individuo 3221, en donde poseía 4 ejes en todas las mediciones. Lo que realizó Python fue hacer una suma de todos los ejes para cada una de estas mediciones. Y aquí vemos el resultado en la derecha, y si lo hacemos de manera manual, pues también concuerda. Este resultado lo convertí a centímetros para facilitar el cálculo de otros indicadores. Ahora bien, indicadores de biodiversidad. En dominancia, con Pandas Profiling vemos a simple vista que la especie o género dominante es virola. En formas de vida, con ayuda de pandas y las gráficas, pues vemos que las formas de vida más abundantes son el 7 y el 2, y si recordamos, estos son los códigos para árboles. Luego tenemos la riqueza de especie. En esta riqueza, pues le pedí básicamente que me calculara el número de especies únicas para cada parcela. Y aquí en la gráfica observamos las 12 parcelas y cuál ha sido como su tendencia en cuanto a la riqueza de especies en cada una de las mediciones. De igual manera, medí el índice de diversidad de Shannon con ayuda de este script, en donde a diferencia de la riqueza, no solo toma en cuenta el número de especies únicas en un área, sino también su abundancia, su proporción, es decir, qué tan equitativas están distribuidas estas especies. Y no se ve tan a simple vista, pero sí es distinto a la riqueza. Es decir, las parcelas que tuvieron más riqueza no necesariamente van a tener un mayor índice de diversidad de Shannon. De forma resumida, por el tiempo, los resultados de los indicadores de biodiversidad es que las formas de vida pues, más abundantes son los árboles, y en una manera muy insignificante encontramos palmas, musáceas y herbáceas, lo cual es normal porque estamos estudiando un bosque y no un pastizal, ni una sabana, ni un páramo. Luego vemos que la dominancia de especies es principalmente del género Virola, seguido por Guarea. Luego, en cuanto al índice de diversidad de Shannon y riqueza, vemos que la parcela 9 era la que poseía mayor riqueza. Sin embargo, la parcela 5 fue la que obtuvo el índice más alto de Shannon, por lo que podemos afirmar que la parcela 5 posee una distribución más equitativa
de sus especies, ¿verdad? No hay como una dominancia de alguna en particular, como posiblemente suceda en la parcela 9. Ahora bien, de los indicadores de estructura. Tenemos el número de individuos por parcela, lo cual los grafiqué y observamos que la parcela 10 es la que posee mayor cantidad, con 29 individuos, y la que posee menor cantidad es la parcela 3, con 16. Aquí vemos que a lo largo de las mediciones, pues también el número de individuos evaluados varió, siendo la tercera la que poseía más número de individuos, lo cual es lógico debido a que va avanzando la sucesión y se van incorporando más, ¿verdad? Luego, para los diámetros, vemos que el diámetro mínimo fue de 0.1 centímetros, el máximo de 106.1 y el promedio de 12.17. Aquí vemos también que así como se realizó en pandas, también lo visualicé en pandas profiling. Y luego hice un cálculo de área basal. Esta es el área de la sección transversal del tronco y es básicamente el área que ocupa un conjunto de árboles en un espacio determinado, y es una variable utilizada para estimar el volumen de madera, biomasa y carbono. Aquí vemos cómo es la dinámica del área basal. Vemos que hay algunas parcelas que tienen tendencia a incrementar y otras a disminuir. De manera resumida, los resultados por los indicadores de estructura. La parcela que posee mayor cantidad de individuos es la 9, mientras que la que menos posee es la 3. Por lo que la parcela 9 no solo posee la mayor cantidad de especies, como habíamos visto en la riqueza, sino que también posee la mayor cantidad de individuos. Sin embargo, la parcela 3, a pesar de poseer pocos individuos, no mostró índices bajos de biodiversidad. Por lo tanto, posee no tantos individuos, pero estos son diversos. Además, también con profiling fue posible observar que la última medición fue la que poseía mayor cantidad de individuos muestreados respecto a la segunda y a la primera. Y por ello podemos también concluir, y estamos en concordancia con distintos autores, los cuales expresan que la biodiversidad y complejidad de un bosque va aumentando a medida que pasa el tiempo. Ahora bien, con el diámetro a la altura del pecho de los individuos, únicamente se lograron corregir 4 DAPs de los valores nulos, mientras que los 9 restantes fueron eliminados, junto con 417 registros con valores igual a 0. Gracias a Panda y Profiling, la utilización de pandas evidenció que el diámetro mínimo registrado fue de 0.1 y el más grande de 106.1, siendo el promedio general 12.03. La parcela 5 era la que poseía el diámetro más alto y la parcela 9 el diámetro más bajo. Por otro lado, el histograma nos mostró que muy pocos individuos llegan al diámetro mínimo de corta en el país, que es 60 centímetros. Y esto pues categoriza a nuestro bosque Florencia como un bosque secundario todavía muy joven para el aprovechamiento, por lo que aún requiere de tiempo para pensar en alguna vez aprovecharse. Para el área basal existen valores desde 2 metros cuadrados por parcela hasta un poco más de 7 metros cuadrados por parcela. Existen ciertas fluctuaciones a través del tiempo, como en el caso de la parcela 10, en donde en la segunda medición, si pusieron atención, pues tuvo como una recaída, pero luego se recuperó el año siguiente, lo cual no es extraño en bosques altamente dinámicos, ¿verdad? Es normal observar que hay recaídas y luego otra vez se recuperan. Lo que no es normal es que hayan recaídas y ya no se recuperen. Y otro aspecto importante de la dinámica del área basal es que no todas las parcelas parecen tener una tendencia fija baja, sino que hay algunas que aumentan y algunas disminuyen, por lo que hay un dinamismo. Sin embargo, pues también es necesario obtener más mediciones a través del tiempo para establecer una tendencia clara. Y como conclusiones tenemos que el bosque Florencia es un bosque secundario en recuperación, y eso se evidencia con las tendencias de crecimiento del área basal, que es biodiversidad. Sin embargo, los bosques tropicales son altamente dinámicos, por lo que los incrementos de estos índices no siempre son lineales. Asimismo, los indicadores de biodiversidad y estructura no necesariamente son directamente proporcionales. Es posible obtener mayores áreas basales con un mayor número de individuos o mayores diámetros, sin necesariamente tener una mayor cantidad y equitatividad de especies, y viceversa. De igual manera, a manera de conclusión, pues la utilización de Pandas Profiling facilita la visualización de datos, sobre todo aquellos en los que las medidas estadísticas clásicas son útiles, como por ejemplo la mediana, moda, desviación, etc. O bien en aquellos datos en formato texto, ya que Profiling pues mejora su visualización, como fue en el caso de los nombres científicos. También otra conclusión es que Pandas comprende una herramienta sumamente útil para la visualización, transformación y presentación de datos. Gracias a ello fue posible visualizar datos faltantes, corregir, depurar, calcular métricas y presentar los resultados no solo en formato numérico, sino también incluso con gráficos para facilitar su comprensión. Aquí tenemos la bibliografía utilizada y muchísimas gracias.